Nosotros pasamos a la primer nota del día. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Fara, quien es asesor político y especialista en campañas electorales. Buen día, Carlos. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Para arrancar, queríamos consultarle cómo está de cara a las elecciones el panorama político a nivel nacional. Bueno, a ver, digamos, un panorama ya como muy que se va complejizando a medida que van pasando los días, porque ya tenemos, digamos, un cronograma electoral, ¿no? Recordemos que el 14 de julio, o sea, dentro de un mes, hay que inscribir frentes electorales, y el 24 de julio hay que inscribir candidaturas, con lo cual, en términos políticos, eso significa mañana, ¿no? Y entonces por eso, digamos, empieza a estar como tan caliente, sobre todo en la oposición, el debate sobre candidaturas, particularmente en la provincia de Buenos Aires desde ya, y eso, digamos, lo que va generando también, digamos, es mucho ruido político en el medio de una situación que en lo sanitario pudiese decirse que está un poco más estabilizada, pero que desde el punto de vista económico sabemos que las consecuencias son negativas y para largo rato, ¿no? Entonces todo eso genera un clima raro porque la política se acelera, pero al mismo tiempo, digamos, la gente está con la cabeza totalmente en otra cosa. Para estas definiciones de listas, ¿van a esperar hasta último momento o van a optar por, ya en las próximas semanas tener alguna definición? No, yo creo que a ver, me parece que las definiciones van a estar como más demoradas, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el grado de la disputa, ¿no?, que se abre, y por el otro lado, digamos, un poco también en función del clima social, ¿no? Es decir, la puja política está abierta, aunque nadie quiere públicamente acelerar, sencillamente porque sabe, digamos, que eso puede incrementar el mal humor de la sociedad con la política, como viene sucediendo naturalmente. Entonces, parece que vamos a ver, para la inscripción de candidaturas tenemos técnicamente unos 40 días, con lo cual yo creo que vamos a estar como mucho más cerca del final en ese aspecto. Lo que sí es cierto, digamos, que hay un detalle particular en Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con si hay o no una tercera opción, ¿no? Encabezada por Florencio Randazzo. En estos días hizo alguna declaración dando señal, digamos, de que efectivamente se iba a presentar, y eso obviamente puede modificar bastante el cuadro de distribución de votos en función de cómo se va modificando la oferta. Te hago una consulta. Buen día, Carlos Mauro Senesi, mi nombre, gracias por este tiempo. Y consultarte antes de ya hablar de cómo se va definiendo el escenario en cuanto a electoral. Una medida que se está tomando mucho ruido acá en el interior de la provincia de Buenos Aires es respecto a la presencialidad en las clases, que se ha dado en el AMBA, que está en fase 2, cuando hay ciudades en el interior con fase 2 que no tienen presencialidad. Y escuchaba ayer y estaba mirando alguna encuesta que sería una medida totalmente de tinte electoral, dado que pareciera que en el conurbano es por primera vez que el kirchnerismo tendría una baja en el número de adhesión. No sé si compartís estos números, esta impresión, y si tiene consecuencia en la decisión que se ha tomado, que ha generado polémica en toda la provincia. Sí, a ver, que el gobierno, digamos, se viene desgastando, sin lugar a dudas, y obviamente después ahí toca, digamos, ya un punto de saturación con ciertas medidas que complican mucho, digamos, la vida familiar, ¿no? Como el caso de la presencialidad en las escuelas, más allá del valor educativo de sí mismo. Entonces, está claro, digamos, que el gobierno toma esa decisión porque encuentra punto de saturación, digamos, en el Gran Buenos Aires, que es su gran público. Lo que resulta de todas maneras extraño, digamos, es que no habrá, digamos, no haya tomado esa misma decisión para el conjunto de la provincia, teniendo en cuenta que está claro que el gobierno donde más va a perder votos va a ser en el interior de la provincia, más allá de lo que sucede en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y ya hablando de encuestas y volver al plano electoral, mencionabas la posibilidad de una tercera vía. A ver, hay un descontento social muy fuerte porque durante el gobierno de Cambiemos estuvo muy presente la idea de la esperanza, de cambiar un sistema que ya estaba agotado como el kirchnerismo, pero también fracasa Cambiemos. El kirchnerismo no le encuentra en el segundo gobierno con Cristina Kirchner la vuelta, ahora este gobierno tampoco, algunas declaraciones muy desafortunadas del presidente, el contexto de pandemia.
pero parece ser que, por ejemplo, se estaba abriendo por derecha un sector de liberales, de SPER, pero entraría dentro de Juntos por el Cambio. Se está hablando que SPER en Provincia de Buenos Aires iría dentro de Cambiemos. Parece como que hay un descontento social, pero ninguno puede canalizar y confluyen en esa segunda, en esos dos polos, que es Cambiemos y Frente de Todos. ¿Cómo irrumpiría alguien esa avenida del medio que se llamó ya por el 2015, que parece ser que cada vez más angostas? Mira, primero, lo que hay acá, digamos, es generar un fastidio con la política, con lo cual que haya, digamos, un voto que se derive a alguna opción política que esté, digamos, no es que sea antipolítica, digamos, sino que sea como más anti-statu quo, no debería llamar la atención para mi gusto, ¿no? En segundo lugar, digamos, es un espacio que existe, ¿no? El espacio, digamos, alternativo, ¿no? Es decir, más a 21 puntos a nivel nacional, 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, digamos, ese espacio existe. Cuando vos vas a la elección de 2017, Bandazo más Massa juntaron 17 puntos, de manera que, digamos, hay un espacio ahí dando vuelta. Ahora habrá que ver, digamos, un poco el contexto, si efectivamente vuelve a polarizarse. Yo creería que vamos a tener menos polarización que en 2019, claramente, entre otras cosas porque es una elección legislativa y siempre, digamos, la gente se piensa un poco el voto de otra manera, se abre un poco más el juego. Claro, digo, no tener cargo ejecutivo, digamos, hay mucho voto de advertencia, voto castigo, sabiendo, digamos, que de todas maneras las autoridades ejecutivas no van a cambiar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una oportunidad, digo, como para tener un rol. Después, bueno, habrá que ver, digamos, cómo se desarrolla la campaña y cuánta masa crítica junta Ratazo, ¿no? ¿Ves ahí una opción que pueda unificar al peronismo no kirchnerismo? Me imagino, por ejemplo, a ver, Randazzo Moreno, no sé si jugará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o provincia, en lo que era el sector del labanismo también, si ves alguna confluencia allí que puedan generar una opción, una opción peronista, no dentro del Frente de Todos. Sí, esa opción, digamos, esos nombres que vos mencionaste ya están, ¿no? El sector de la Baña, lo que podía aportar, digamos, Juan Manuel Urtubey, digamos, la referencia del partido de Graciela Camaño, todo eso está. Después se están agregando, digamos, se van a agregar seguramente sectores no peronistas, ¿no? Como el socialismo, o Libres del Sur. Y después puede también, digamos, tener alguna opción, digamos, de peronistas que estén yendo del trono, ¿no? Como Joaquín de la Torre. Entonces, yo diría, es una confluencia de peronistas con otros, claramente, digamos, obviamente, tal cual vos lo describías, no kirchneristas. Emilio Monzó también sería un nombre fuerte. Es un nombre, digamos, que está dando vuelta, veremos, a ver cuánto se le abren o no las puertas dentro de Cambiemos para quedarse, ¿no? Carlos, sabemos que bueno, en las campañas electorales las encuestas tienen una vital importancia en realidad. Consultarle con respecto a las encuestas, ¿qué números se están arrojando con los principales candidatos nacionales? Mira, nosotros somos primero como muy cautelosos en eso porque digamos, los números son muy relativos para una población que no está con la cabeza en ese punto y, digamos, para una oferta electoral que está poco instalada, ¿no? Realmente. Yo te diría, hasta ahora lo que uno sigue viendo es que en el caso de Provincia de Buenos Aires una preponderancia, digamos, un primer lugar del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, que, digamos, lo que vemos es que va a haber algún desgaste. Y eso, digamos, va a achicar un poco las diferencias, la amplia diferencia que hubo en la elección de 2019. Pero, digamos, lo que también creemos, digamos, es que como son tantas las alternativas que están dando vuelta, ¿no? Digo, desde los dos principales polos, es como muy difícil poder, digamos, tener una fotografía más o menos asentada cuando la gente no está, digamos, con la cabeza puesta en el escenario. Este escenario político 2021, a ver si coincidiese en mi mirada, ¿se asemeja un poco a la elección del 2009
con una fuerte conflictividad con el campo y lo que eso generaba desde el gobierno nacional para con el interior. Ayer, por ejemplo, Alberto Fernández, el presidente, suspende un acto en Pergamino porque había una protesta de rural en contra de su presencia. Recuerdo, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, año 2008-2009, que se iba a inaugurar la terminal de ómnibus de Bahía Blanca, iba a venir Cristina Fernández de Kirchner, pero se había preparado una marcha y al final la terminó inaugurando Sergio Massa y Florencio Randazzo. Me acuerdo que tuvo que venir. ¿Ves una conflictividad similar a lo que pasó en el 2009 con aparte una importante caída económica a nivel mundial también? Mira, la diferencia es, primero, en el 2009 a nivel mundial era un mal año, ¿no? Porque veníamos de la crisis de 2008. Claro. Este es un año, digamos, a nivel internacional que favorece a la Argentina. La otra cuestión, digamos, que es muy importante considerar es que la crisis que tuvo en 2009 la Argentina tenía que ver con factores locales, fundamentalmente. Mientras que este año, digamos, hay que tener en cuenta que buena parte de la gente reconoce, digamos, que la crisis es una crisis mundial, es inédita, es de magnitud, etcétera, y que cualquier presidente, digamos, hubiera estado en problemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no la podría comparar, más allá de que es cierto, digamos, que existe conflicto con el sector agropecuario, sin duda, que eso, digamos, le va a quitar votos al gobierno, le va a quitar votos al oficialismo, absolutamente, y vamos a depender un poco también del nivel de tensión política, cosa que en el 2009 influyó mucho, ¿no? Que fue un nivel de tensión política tan insoportable, bueno, que terminó en la derrota del oficialismo en ese momento. Y ya una pregunta más de mi parte en el sentido de ¿cómo ves esta situación que se haya pospuesto la elección y con la campaña de vacunación? ¿Crees que se ve beneficiado el gobierno nacional con eso o crees que no va a tener para septiembre el impacto lo que es la llegada de vacunas que ha habido en junio, que ha aumentado masivamente? Mira, yo creo dos cosas. Primero, digamos, está claro que para noviembre va a haber mucha más gente vacunada que la que hay ahora, eso sin lugar a dudas. Ahora, el punto es si para noviembre vacunarse es la nueva normalidad, que esto es, ya no tenga, digamos, ningún impacto, ¿no? Como que me parece que el impacto mayor está sucediendo más hacia el inicio cuando las vacunas llegaron. Ahora cuando ya todos conocemos algún pariente, digamos, compañero de trabajo, amigo, vecino, etcétera, que está vacunado, digamos, eso empieza a tener claramente menos impacto, y yo creo que eso, digamos, en todo caso, me parece que actúa más como un amortiguador, que esto es, no le hace perder votos al gobierno si hay más vacunas, entre otras cosas por la consecuencia de no tener que imponer cuarentenas tan estrictas para una sociedad muy cansada, pero lo que no cambia, no va a cambiar, digamos, de un mes para el otro es la situación económica. Y bueno, hoy, digamos, creo que vamos a conocer índice de inflación, de vuelta, digamos, va a ser alto, eso está, digamos, generando mucha preocupación, digamos, y obviamente le puede hacer perder votos al gobierno. Carlos, ya por lo menos una última de mi parte, consultarle si le va a jugar a favor al oficialismo las internas que están sucediendo en la oposición, en Cambiemos. Bueno, desde ya, digamos, que no le ayudan, ¿no?, a Cambiemos, porque está claro, digamos, que si había algo, digamos, de lo que querían tomar distancia, digamos, o parecer diferentes, era de las pujas políticas más tradicionales. Me parece que como que está saliendo a la luz toda esa cuestión y que eso, digamos, le puede poner claramente, por lo menos un techo, ¿no? Digo, no que le haga perder votos, pero por ahí le pone un techo teniendo en cuenta el escenario que tenemos. Me parece que en ese sentido, digamos, como que afloró de golpe todo un nivel de conflictividad interna del cual sobre todo si van a primarias en la provincia de Buenos Aires, eso, digamos, les va a traer dolores de cabeza.
Hablamos con Carlos Fara, quien es analista político bastante reconocido porque suele aparecer en los medios de comunicación de trascendencia nacional, y consultarte ya como analista y como consultor, ¿cómo es hacer una campaña o diseñar una campaña política en épocas de pandemia donde ya no se ve la típica imagen del político abrazando al nene cuando llega a una ciudad, el cariño o el recibimiento de la gente? ¿Cómo se genera ese feeling con el público, y qué es lo que has podido observar de las elecciones que se han llevado en el mundo? Sí, mira, nosotros estuvimos trabajando en las elecciones municipales de Bolivia, que se dieron el 7 de marzo, y habíamos visto, digamos, previamente la situación de la elección presidencial y las dos presidenciales, tanto la de Perú como la de Ecuador. La verdad es que en esos países, digamos, hasta el momento, en el momento que se votó, había, vamos a decir, relativamente menos miedo al contagio y mucho más miedo, digamos, a la situación económica. Con lo cual los niveles de votación fueron los históricos, fueron los normales, la gente realmente fue a votar, y te diría que obviamente con las normas del distanciamiento social desde ya, pero digamos yo he estado en actos políticos de 4.000 personas, digamos, bastante apiladas, con algunos con barbijo, otros sin barbijo, de manera que eso un poco va a depender de cada cultura. Nosotros tuvimos ahora elección, digamos, en la provincia de Misiones, y claramente se notó una caída de la participación, pero bueno, digamos, no necesariamente tiene que ver exclusivamente con el tema de la pandemia, teniendo en cuenta que Misiones inclusive está bastante vacunada. Entonces te diría, obviamente va a haber mucha más rol de las redes sociales, sin lugar a dudas. Va a volver a ser, digamos, muy importante la aparición en los medios masivos. No vamos a tener actos masivos en absoluto, ni caravanas, ni ese tipo de cosas, digamos, que impliquen digamos, presencia de gente que ponga en riesgo contagios. No va a haber abrazos, no va a haber ese tipo de cosas, pero creo que va a haber recorridas, de todas maneras. Creo que va a haber reuniones y seguramente más chicas, en ámbitos abiertos. Es decir, no creo que se pierda por completo, digamos, lo tradicional desde ya, pero sí, digamos, va a ser una situación muy curiosa, ¿no? Pero insisto, vamos a ver por ahí si la gente le tiene menos miedo a los contagios en septiembre y noviembre, entonces podamos acercarnos un poco más a campañas tradicionales. Carlos, le agradecemos la comunicación y por el tiempo que nos ha brindado. También le agradecemos a José Fernández Ardáiz que bueno, nos facilitó el contacto. Ok, que tengan muy lindo día, muchas gracias. Igualmente, gracias a usted. Ahí estaba el panorama político que nos mostraba esta novedad de hacer campaña en épocas de pandemia.